Saludos y bienvenidos a esta presentación dentro del 7º Congreso Internacional de Innovación Docente en Educación Superior. Esta presentación versa sobre la integración de materiales auténticos en el aula de inglés para el turismo, la traducción de las newsletters de TAUC como estrategia didáctica. Comenzaremos con una introducción para comentar los objetivos que nos hemos planteado en este estudio y pasaremos al marco teórico y pedagógico para proceder con la descripción del material y su potencial didáctico con el fin de presentar la propuesta metodológica y el ejemplo práctico que hemos utilizado en el aula de inglés para el turismo. Bien, el inglés con fines específicos se centra en desarrollar competencias lingüísticas adaptadas a un ámbito profesional y académico específico, y en nuestro caso la industria turística es una de las áreas más relevantes, puesto que el papel del turismo a nivel global es extremadamente importante como motor económico y cultural. Este estudio que aquí presentamos se ha realizado en el aula de inglés para el turismo con 36 estudiantes de primer curso. Puesto que el inglés es la lengua franca internacional, ya sabemos que es utilizado en la comunicación intercultural en contextos turísticos, tanto en agencias de viajes como en hoteles, aeropuertos, guías turísticas, transportes, es decir, actúa como herramienta para la comunicación a nivel global y turístico. Es cierto que todo alumno del grado de turismo tiene que dominar la comunicación oral y la escrita, puesto que no solo tendrá que comunicarse a nivel oral con los visitantes, sino que también es fundamental a veces elaborar un folleto turístico, contestar un email o desarrollar cualquier otro tema publicitario. En este caso tendremos en cuenta también la interculturalidad y asimismo la digitalización del turismo utilizando las newsletters de TAUC, una agencia de viajes de lujo norteamericana que este año, en 2025, cumple sus 100 años. Los objetivos en este estudio son ver cómo la traducción de newsletters reales puede convertirse en un elemento motivador en el aula de inglés para el turismo, siendo al mismo tiempo una estrategia innovadora y atractiva tanto para el profesorado como para el estudiantado. También evaluaremos el impacto de las newsletters en la mejora del vocabulario y la habilidad para producir textos similares por parte del estudiantado de turismo. Finalmente, la percepción de los estudiantes también será tenida en cuenta. El marco teórico y pedagógico que hemos utilizado, por un lado, el enfoque comunicativo que ya comenzó a finales de los años 60 y 70 del siglo pasado, promovía el uso de la lengua en contextos reales. Utilizando materiales auténticos podríamos conseguir esa motivación para que el alumno sienta la utilidad en el mundo real. Widdowson en el 2020 vuelve a señalar la falta de materiales que reflejen el uso del lenguaje en contextos profesionales reales. De ahí que hemos utilizado esas newsletters y la traducción pedagógica, que es diferente a la traducción profesional, puesto que la traducción profesional busca un texto perfecto, mientras que la traducción pedagógica no. Hemos elegido las newsletters, puesto que hay muchos estudios centrados en páginas web, blogs turísticos, revistas digitales, aplicaciones móviles y plataformas interactivas, pero hemos echado en falta estudios sobre las newsletters en turismo. ¿Por qué la traducción pedagógica? La traducción pedagógica versus la traducción profesional se considera una herramienta de reflexión lingüística a la vez que contribuye al aprendizaje de lenguas. Las características principales que valoramos dentro de esta traducción pedagógica son la función formativa, el contexto educativo, el enfoque en el proceso más que en el producto final y el valor didáctico que tiene en el aula. Describiremos a continuación el material que hemos utilizado y su potencial didáctico. Como he comentado, hubo una recopilación de newsletters desde octubre del 2024 hasta marzo del 2025 y se utilizaron estas newsletters en el aula de inglés para el turismo con unos alumnos que más o menos tienen un nivel B2 por norma general. Se comentó en el aula la estructura más común de este tipo de texto, como el lenguaje promocional y persuasivo, con el uso de imperativos y verbos de experiencia, así como vocabulario positivo, secciones nominales, puesto que los grupos nominales son bastante importantes y diferentes de la lengua española, y la terminología específica del sector turístico. Igualmente, se hizo hincapié en la interacción lector-marca, el tono conversacional y cálido con el uso de pronombres personales como you, we, our o nombres como family, el ritmo variado entre párrafos más largos y párrafos más cortos,
cláusulas explicativas, explicación del por qué y del qué, y el estilo y el tono dirigidos al cliente de alto nivel adquisitivo. La propuesta metodológica que aquí presentamos es la selección apropiada de materiales, en este caso las newsletters, atendiendo en la medida de lo posible al nivel de los estudiantes, tareas pre- y posactividad, es decir, comentar vocabulario, análisis de estructuras más complejas, se realizó ese análisis previo. Después se diseñó las actividades relacionadas con las newsletters, en este caso la traducción pedagógica de textos cuidadosamente seleccionados. También se trabajó el análisis de este tipo de género como opuesto a páginas web, blogs y otros tipos de aplicaciones turísticas, así como la modalidad, puesto que estos textos contienen también imágenes, la interculturalidad tan importante en el sector turístico y el uso de rúbricas se empleó a la hora de evaluar estas traducciones. Vamos a mostrar a continuación la rúbrica, que contiene 7 aspectos diferentes. Solo comentaremos la parte izquierda, que es la más fundamental, la fidelidad al texto original, la naturalidad a la hora de expresar, la gramática y el vocabulario correctos, la coherencia y la consistencia y la cohesión textual, y a la hora de presentar y el formato profesional. Todo esto se hizo utilizando los siguientes ejemplos prácticos. En el primer caso, al principio del cuatrimestre, se les presentó a los alumnos este texto, más o menos para que tradujeran con un nivel B2. A continuación muestro la traducción. Aquí se ve en diferentes colores problemas que han aparecido en la traducción, como falsos amigos traducidos literalmente, estructuras acaban de ser impresos, pasivas que no son tan naturales en español, cruceros por el río en vez de cruceros fluviales, etcétera, etcétera. Esto fue a principio del cuatrimestre. También se les solicitó que elaboraran en inglés un email solicitando información relativa a estos productos. Aquí tenemos uno de los emails. Como vemos, hay defectos de problemas con el spelling y también, por ejemplo, lo señalado al final, thank you for your help, como comparativa a lo que vamos a mostrar ahora. A final del cuatrimestre se presentó otro texto a los alumnos con el mismo nivel, más o menos, y aquí se puede ver que la traducción era cuasi perfecta o al menos correcta en español, sin problemas como al principio del cuatrimestre. Por otro lado, en el email que elaboraron solicitando información, el nivel sube mucho más, puesto que utilizan estructuras más elaboradas, un vocabulario más preciso. I recently read your article. It's absolutely fascinating. I would greatly appreciate estructuras y vocabulario que al principio del cuatrimestre no utilizaban. Comparamos con el despido del email anterior. Thank you for your answer. En este caso, thank you in advance for your kind assistance. I look forward to your reply. Esto demuestra que en el peso que establecíamos para la rúbrica, en el criterio específico de cada uno, podemos observar que, por norma general, todo estudiante que tenía un 55% de la rúbrica a principio del cuatrimestre, encontramos que a final de cuatrimestre ese porcentaje ha subido a un 70%. Lo mismo se aplica a todos los estudiantes. Tenemos respuestas de los estudiantes muy positivas, como traducir las newsletters de TAUC me ayudó a entender cómo se adapta el lenguaje del turismo de lujo al público español, porque vi que traducir literal no era suficiente para este estudiante. A la hora de redactar, algunos comentan que después de haber traducido las newsletters me sentí más segura para escribir un email pidiendo información. Todo esto, como vemos, es positivo. Voy a las conclusiones y observamos que este enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, comparando los resultados desde el principio a final del cuatrimestre, y cualitativo en cuanto a motivación del alumno y percepción por parte del estudiantado, han sido muy positivos. Ambos métodos han demostrado la eficacia del uso de materiales auténticos, puesto que la traducción de newsletters reales es una estrategia potente para unir lengua, cultura y el sector profesional del turismo al mismo tiempo. Los resultados revelaron que el uso de materiales auténticos motivó enormemente al alumnado y mejoró las competencias en general y la destreza escrita en particular, así como su grado de compromiso dentro de la asignatura. Obviamente, como en todos los estudios, hay limitaciones, puesto que el nivel lingüístico del alumnado es diferente y a veces hay que adaptar ese material a diferentes niveles, hecho que supone un trabajo extra para los docentes,
Hay limitaciones de tiempo porque hay que cubrir unos contenidos y evaluar explícitamente la transferencia utilizando rúbricas que incluyan precisión técnica y pragmática y eficacia comunicativa es también importante. Estas son las conclusiones a las que hemos llegado, las referencias son estas y muchas gracias por su atención. Estoy abierta a cualquier tipo de preguntas, comentarios que quieran realizar.